Le dije a mi esposa, hay que grabarla. Victoria en nuestra vida diaria. Pero préstame el tuyo porque necesito leer la Biblia ya. Victoria en nuestra vida diaria. Y si vamos a hablar de victoria, yo quiero que usted sepa, miren, que usted sepa, está bloqueado, que para nosotros entender la victoria tenemos que entender el contexto de qué es o cómo es servirle a Dios. Usted sabe, yo le he dicho en muchas ocasiones que Dios no es el Dios de lo fácil. Dios no es el Dios de lo fácil. Dios no, él no, mire, escúcheme, ve esto que le voy a decir. Dios no es el Dios de lo fácil, Dios es el Dios de lo imposible. Usted puede pensar que Él no, mire, escuche, mire, yo he reflexionado en estos días. Mire, para que Dios haga un milagro en usted, ¿qué es lo que tiene que tener usted? Necesidad de un milagro, ¿no? Aparte de la fe, que es un requisito que dice que es imposible agradar a Dios. Pero para que Dios haga un milagro, usted tiene que necesitar un milagro. Para que Dios le sane a usted y usted conozca al Dios sanador, usted tiene que experimentar un milagro a través de su propio cuerpo. Por ejemplo, ¿usted cree que si Israel no hubiera necesitado que Dios le partiera en dos el mar rojo, usted cree que Dios lo hubiera partido en dos, como dice la Escritura, para que ellos pasaran por el lugar seco? Si no hubiera habido necesidad, Dios no lo hubiera manifestado por la mano de Moisés. Pero le digo algo, Dios no hace las cosas fáciles. Dios hace las cosas imposibles, que parecen que son imposibles. Por eso creo que la Escritura dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero le digo algo, usted está listo para recibir su bendición. ¿Sabe cuándo? Cuando usted tenga muchos motivos, como los luchadores, para tirar la toalla, pero a pesar de eso, usted no lo hace. Amén. Cuando usted tenga muchos motivos, ¿sabe cuántos testimonios yo he escuchado en prédicas, en enseñanza? Yesenia Ten, Línea de Fon, Juan Carlos Árriga, que tiene una iglesia muy bendecida. Hace poco vi unos videos, mire, está la gente haciendo fila, y así va a ser en este lugar. ¿Qué hace usted en esta colonia? Mire, escuche, ya no alcanza el lugar, pues nos vamos a congregar en la calle, porque la gente de ahí, de aquí, van a venir acá y no va a venir un problema, porque van a decir, cierren la calle, porque es para Dios. Amén. Esa gente va entrando en Kansas, sí, en Kansas tiene su templo el pastor Harrigan, y la gente va entrando, Abraham, al templo, y está la fila, el templo lleno, y la fila de gente para entrar a la congregación, y la gente no está así como que viendo qué pasa. La gente está cantando adoraciones. Antes de entrar al templo, se escucha cómo están ovacionando a Dios. Pero le digo algo, eso sucede cuando hay hambre en nuestro corazón. Por eso le decía que vamos a contextualizarlo, para el contexto, para que usted entienda que para vivir una vida de victoria diaria, usted tiene que aprender a perseverar, sí o sí, a pesar de cualquier cosa. A pesar de cualquier dificultad. Recuerden que ustedes ya nosotros no somos, como dice la palabra, niños espirituales, o no deberíamos de ser niños espirituales, que por cualquier cosa nosotros nos desanimamos. Por cualquier cosa, no me bañé, pues no voy a la iglesia porque no me bañé. Ya se lo confesé, no me bañé, como muchos de ustedes, que porque no hay agua. Pero más sin embargo, lo interesante de esto es que a pesar de eso, estamos en este lugar. A pesar del trabajo, estamos acá. A pesar de las dificultades, yo quiero que te diga algo, Guadalupe, y esto es para ti. Hace poco una persona me dijo un sueño de ustedes, pero no se los hemos dicho todavía. Que algo especial por allá, pero en su momento se verá. Que soñó que yo hablaba a tu familia, le decía esto y esto y esto, y vayan a cortar no sé qué cosa. Eso significa abundancia, significa bendición. Que había un árbol de naranjas y que yo llamé a la familia, dicen de la persona, llamaste a la familia del otro, le dijiste, vayan y corten allá. Y me he quedado con ese sueño. Pero antes de todo eso, tenemos que ser más que vencedores. ¿Sabe por qué? Amén. Pregunto, ¿no le ha pasado que a veces no tiene para comer? ¿No le ha pasado que a veces le duele algo? Pero aún con todo eso nosotros tenemos que aprender, escúcheme, a no culpar a Dios, porque tenemos que entender que Satanás quiere que nosotros reneguemos. Por eso le decía que la expresión de Job fue limitada. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, y mire el poder de su alabanza de él, porque él no alabó con pandero, no alabó con batería, micrófono y piano, él alabó con sus palabras, porque él solamente dijo así, Jehová dio, Jehová quitó. Y aquí viene lo tremendo de su expresión, sea el nombre de Jehová alabado. Amén. Él no se esperó hasta bien, porque él tenía una enfermedad, se había muerto
hijos se les había perdido todo. Y escuchen, yo se lo dije a mi esposa. ¿Sabe? Dios me habló, hermano Víctor, y me dijo, tú me vas a empezar a dar más fruto cuando seas prensado. Y es lo que muchas veces corremos. Pero cuando somos prensados, a veces nosotros no aguantamos la presión y decimos, no, mejor suelto. Y es lo que el diablo está aplaudiendo que tú lo hagas. Y no vas a ver la victoria si no llegas hasta el final. Como dice el dicho por allá, la última llave es la que abre la puerta. Amén. Y a veces nosotros ya oramos, ya intercedimos, ya ayunamos una semana. Y de buenas a primeras decimos, no, pues es que como que el pastor ya no me cae bien, dice yo. Y ya no regresa. Y Dios le está preparando algo. Le está a punto de darle una restauración, algo en su corazón, una sanidad, algo en su familia, en su matrimonio, en sus hijos. Y a veces el enemigo es experto en robarnos los milagros. Por eso la gente dice, ¿por qué no hay milagros en mí? ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que usted tenga ganas de llorar, usted sigue adelante. Mire esta historia que le voy a comentar rapidito antes de entrar a mi tema y irlo cerrando. Usted sabe que Pablo escribió algunas de sus cartas. ¿Y dónde estaba el apóstol? El apóstol no estaba en su casa con clima, con una pantalla de esas que compran hoy en día de 82 pulgadas, 85 pulgadas. El apóstol Pablo no estaba de vacaciones. Estoy hablando del apóstol, no estoy diciendo que es malo ser bendecido. Estoy hablando de él, cómo vivía su evangelio en ese tiempo. El apóstol Pablo escribió muchas cartas estando en prisión. Y ahorita le voy a leer lo que él decía. ¿Sabe qué decía Pablo? Estando en prisión, decía, caigo de rodillas delante de mi Señor Jesucristo y oro por ustedes. Imagínense, por ahí usted estando en la cárcel. Si a usted o a mí, por alguna razón, por alguna cuestión, cayéramos en la cárcel, seguiríamos adorando a Dios incluso allá. Estando tras la reja todavía en la noche, tú te inclinarías y dirías, Señor, no sé por qué estoy acá, pero que tu voluntad sea hecha. Quizá mi corazón es muy altivo, quizá me he vuelto a rogarte, quizá mi corazón no te agrada, pero aquí estoy, Señor, adorándote en medio de esta oscuridad, soledad, y aparentemente estoy abandonado. Escuche esto. Efesios capítulo 3, verso 13. Mire qué dice el apóstol Pablo. Le escribe esta carta a su iglesia de Éfeso. El capítulo 13, mire qué dice el apóstol Pablo. Por eso le dije que si vamos a hablar de victoria en nuestra vida diaria, yo tengo que decirle que mañana va a amanecer y las dificultades van a estar ahí. También Dios va a estar ahí. No quiere decir, Efesios capítulo 3, verso 13. Mire qué dice el apóstol Pablo. Por eso les ruego, dice el apóstol, que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. ¿De qué lugar habla el apóstol? Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento por ustedes, así que deberían de sentirse honrados. Miren cómo dice Pablo en el 13. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Estoy seguro que mucha de la gente del tiempo de Pablo han dicho, mira, el apóstol está en la cárcel. Y eso que le sirve a Cristo. Por eso Pablo dice, mi evangelio es de prisiones, mi evangelio es de persecución, mi evangelio es de ataque, mi evangelio es de guerra. Por eso siempre, como decía nuestra carta de presentación, como decía Pablo, nosotros nos recomendamos como servidores de Dios en ayunos, en desvelos, en maltrato, en paciencia, lo que nos cuenta más. Cuando pasamos una dificultad, paciencia. Mira el 14. Dice el apóstol, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. ¿Dónde estaba el apóstol todavía ahí? En la cárcel. En la cárcel Pablo caía de rodillas y elevaba una oración al Padre. Escuchen, el creador de todo lo que existe en el cielo y la tierra. Pido en oración, dice el apóstol, que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en su interior por medio de su espíritu. 17. Entonces Cristo habitará, dice, en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Mire cómo Cristo habita en nuestro corazón cuando confiamos cada vez más en Él. Echarán raíces profundas, dice, en el amor de Dios y ella los mantendrá fuertes. Dice así, escuchen, espero que puedan comprender como corresponde al pueblo de Dios, cuán ancho, mira esto que dice la palabra de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor.
Dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, dice el apóstol, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa ¿dónde? En nosotros. Y dice él, gloria a él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Dice gloria a él en la iglesia y para siempre. Yo no sé si usted ha atravesado una dificultad, pero le voy a decir a los jóvenes, tal vez no saben de qué estoy hablando, porque no son padres, porque no son abuelos. Pero cuando ya somos padres, nosotros tenemos que saber que hay un peso de responsabilidad. Pero sí quiero decirles, aparte les recuerdo a los jóvenes y a los papás que los manden a las 7 de la noche aquí el viernes. El viernes no va a haber intercesión, manden a los jóvenes a las 7 de la noche. Acá nos vamos a reunir para hablar los temas que ya les dijimos. Es necesario, tú también, es necesario que si el diablo está entrándole a los jóvenes por muchas áreas, nosotros como iglesia también le entremos a los jóvenes por las áreas que el enemigo les quiere destruir. La mente, de entrar a la mente. Porque el que controla la mente lo controla todo. Y si Satanás nos controla los pensamientos, yo le voy a decir algo. Cuando atravesamos un momento difícil nos concentramos en que estamos solos. Y hoy le decía a un joven esto, escuchen esta palabra. A veces nosotros creemos, pero les voy a dar un testimonio. Hoy conocí a un ángel, una viejita que con trabajo podía subir el pie en el banco. Cuando había un ángel es una alegoría nada más. Y una viejita platicadora. Yo estoy ahí sentado y me empieza a contar su vida. Y dije, no hombre, eso es lo que yo digo. Cuando nosotros nos concentramos en lo que a nosotros nos pasa, creemos que el mundo se nos vino encima. Pero cuando escuchas otra cosa, te dices, no, yo estoy relajado con eso. No me bañé hoy, no pasa nada. No comí hoy, eso no es nada. A veces ese es el problema, le dije a este joven, que nosotros nos concentramos demasiado. Escúcheme, ese es el factor número 1 por la cual a veces la gente se quiere quitar la vida, porque pensamos que el mundo se nos viene encima y que solo nosotros existimos. Pero las dificultades, escúcheme, cuando no nos matan, como dice por allá, lo que no te mata te fortalece. Así es la vida espiritual. Lo que no te mata te fortalece y te hace fuerte. Te aseguro que la dificultad, si tú aprendes a pasar hambre, dice la palabra, con paciencia, cuando venga, escúcheme, por ejemplo hoy, ¿se acuerda que hace meses estuvimos orando por Monterrey? Que no había agua, que la gente hacía filas con los garrafones y estaban pasando algo extremo. Nosotros vamos a valorar las cosas nada más cuando nos hagan falta. ¿Y usted qué siente hoy? Imagínese un día, dos, imagínese que pasemos así, un mes. La gente va a empezar a hacer un caos, se vaya a bañar al mar. ¿Sabe por qué? Porque a veces las necesidades nos hacen ser agradecidos de las cosas que sí tenemos. Usted va a empezar a valorar a la mujer, usted va a empezar a valorar la salud que tiene hasta que no la haya perdido. Va a decir, yo me acuerdo que antes estaba yo bien. Y esa es una victoria diaria. Yo le voy a decir algo. A usted le puede fallar la economía, a mí también, a usted le puede fallar el cálculo, pero Dios no falla. Y ese es el problema, que cuando hay esa dificultad, Walter, casi nadie lo entiende. Casi todas las personas, cuando hay que enfrentar una dificultad, por lo general, no le damos frente con Dios, sino nos damos por vencidos y nos rendimos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos comprendido que las únicas personas que pueden ver la mano de Dios son las personas que aguantan hasta lo último. Por eso, escuche esto, por eso no entendemos la historia de Job. La gente dice, pero ¿por qué Dios se le ocurre presumírselo a Satanás? ¿No has visto a mi siervo Job? Temeroso de Dios y apartado del mal. Hasta hoy la mente natural de nosotros puede razonar la historia de ese hombre. Pero sabe una cosa, todo tenía un propósito, como en ti y en mí. Amén. Por eso te digo, no reniegues cuando pases una prueba y tengamos que tener una victoria diaria. Quizá hoy me siento desanimado, pero el desánimo no me va a ganar. Ya les dije, ¿cómo yo venzo al desánimo? Haciendo todo lo contrario a lo que Él me dice. Si Él me dice no te pares, pues me paro. A veces no nos dan ganas. Pero le digo, la gente dice, ¿cómo? Usted lee esa historia y va a decir, qué injusticia más grande cuando Satanás se presenta delante de Dios y le dice, ¿de dónde viene Satanás? Y le dice Satanás a Dios, de rodear la tierra y de andar por ella.
¿Y cómo le dice Dios? Cualquiera hubiera, hasta Job hubiera dicho, ay, no, hombre, no me presuma tanto. Nosotros podemos decir, no me presuma tanto, pero te digo una cosa, Abraham, lo que tus ojos van a ver en este lugar no se compara nada con lo que estamos padeciendo hoy. Por eso, repito, vale la pena persistir, Guadalupe. Vale la pena seguir adelante por la salvación nuestra y por la salvación de los que se van a añadir, dice la palabra. No me presumas tanto. ¿Cómo le dijo Dios? Mejor se hubiera quedado callado, diríamos nosotros, si viera la historia y fueras tú, ¿verdad? ¿No has visto? ¿Cómo le dice Dios a Satanás? ¿No has visto a mi siervo Job? Hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás es astuto y le dijo a Dios, claro, ¿cómo no? Si lo has rodeado. Mira esa palabra que le dijo, esa palabra tiene un significado. Si le has puesto un cerco. ¿Sabes que cuando hay un cerco de Dios, el diablo no te puede tocar? Podemos pasar una prueba, podemos ser prensados, pero no destruidos, porque Dios le dijo, quítale todo, pero no te metas con su vida. Por eso yo se los digo, usted no tenga miedo de que, ay, me va a matar, ay, que me dijo que me va a matar, ay, que me dijo que me va a meter un sapo en la panza, ay, que me dijo que me voy a morir, ay, me dijo que me va a hacer una brujería. Le voy a decir una cosa, si, escuche, si usted sabe la palabra y la conoce y la entiende, usted sabe que si Dios no autoriza nada, no pasa. A menos que sea para nuestro propio beneficio, ¿me entiende?